Hola, muy buenos días para todos y todas. ¿Cómo están? Mucho gusto. Muchas gracias por su puntualidad. Hoy estamos aquí en la presentación y estructuración de la presentación de Azul, que es una empresa que hace estructuración para predios, para desarrollo de proyectos inmobiliarios. Nos acompaña Elizabeth Parra Roballo, la gerente general de Proyección Azul. Y es un gusto tenerte aquí, Elizabeth, a que nos cuentes qué hace Azul y cómo puedes ayudar a nuestros inmobiliarios, a nuestras empresas que tienen de pronto este tipo de necesidades para desarrollar en lotes y la factibilidad para hacer proyectos y generar oportunidades para todos. Entonces, la idea es que cuando conocimos de Azul, nos pareció muy interesante las asesorías que prestan integrales para todo este tipo de desarrollos. Te saludo, hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Hola Adriana, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bueno, pues muchas gracias por el espacio a ti y a todas las personas que nos acompañan. Eh, Efectivamente, Proyección Azul es una empresa de consultoría y estructuración de proyectos dedicada específicamente para el sector constructor en Colombia. Nació hace 11 años, básicamente porque encontramos una necesidad de parte de los constructores medianos y pequeños que no tenían una infraestructura financiera fuerte para poder estructurar los proyectos y el negocio de la construcción ha tenido algunos cambios. Entonces, pues para ambientarnos un poquito, les voy a contar sobre el perfil profesional que tengo y por qué terminé en estas consultorías tan especializadas. Entonces, bueno, pues como lo mencionó Adriana, mi nombre es Elizabeth Pava, yo soy profesional en ingeniería financiera, tengo una especialización en el CESA en finanzas corporativas y otra especialización en derecho inmobiliario y urbanístico de la Universidad Javeriana. Toda mi experiencia profesional se ha dado en el sector constructor, básicamente desde que terminé el pregrado. Inicié en una constructora que era Parque Central Bavaria, que era del grupo Bavaria, haciendo procesos de planeación financiera y desarrollo de prefactibilidad económica de proyectos. Posteriormente pasé al tema de estudios técnicos, que es una empresa que se dedica a la construcción, pero más a nivel de infraestructura y concesiones viales. Ahí hacía la gerencia financiera y en ese proceso se hacía todo el proceso, todo el tema de titularización para las concesiones y licitaciones como el aeropuerto de San Andrés y todo el esquema de apalancamiento y crédito. Posteriormente pasé a una compañía que se llama Reconstrucciones y Promotora Terracino, que era como un grupo donde hacíamos principalmente proyectos propios. Entonces hacíamos todo el tema de estructuración financiera de proyectos, gestión de apalancamiento a través de crédito constructor con banca de primera línea y a través de fondos de inversión independientes. Ahí estuve en la gerencia financiera y posteriormente en la gerencia general de la constructora. Después de todo ese proceso, decidí como darme un tiempo y renuncié a la gerencia general. Y ahí encontré que muchas personas, porque finalmente el sector constructor en Colombia es grande en tamaño de compañías, pero es pequeño en el número de actores del mercado. Entonces, pues cuando se enteraron que salí de ser empleada de REM, me llamaron para darles asesorías y pues una asesoría acá, otra asesoría por allá y terminé dando muchas consultorías, ya no volviendo a ser empleado. Identifiqué que los perfiles profesionales de las constructoras medianas no eran tan detallados para este sector y el negocio constructor es absolutamente distinto. Entonces creé Proyección Azul, en donde básicamente hacemos estructuración, análisis de proyectos, control de flujo de caja, gestión de apalancamiento a través de crédito constructor, gestión de banca de inversión para equity, acompañamiento de la negociación de compra de predios del otro lado y estructuración de los mismos. Después de la ley de vivienda, después de que se cayó el SPACE, pues entonces también soy auditor financiero de algunas fiduciarias para poder controlar la disposición de los recursos.
Es básicamente la experiencia y es el acompañamiento que les puedo brindar desde el sector real para los constructores y para todos los actores del mercado. Junto con mi equipo, que básicamente está conformado por un abogado, que es el doctor Juan Manuel Hernández. Él es abogado de la Universidad de Externado, tiene una especialización en Derecho Contractual e hizo unos estudios muy interesantes que se llaman Derecho de la Construcción en Australia. Entonces, lo que estamos haciendo es trayendo el modelo de negociación que se usa allá y trasladarlo acá para que las garantías para todos los actores sean suficientes. También trabajamos con un ingeniero que se encarga de hacer todo el tema de supervisión técnica y un arquitecto que nos ayuda con los ejercicios de cabida que ya les vamos a analizar. Entonces, teniendo en cuenta esa introducción, vamos a iniciar con la presentación. En la presentación van a encontrar toda la información de la compañía, cualquier duda o aclaración que requieran, con muchísimo gusto vamos a estar atentos a resolverlos al final de la presentación o me pueden contactar en ese correo electrónico o por WhatsApp a ese número telefónico. ¿Qué vamos a ver hoy? Quise entregarles información valiosa sobre todo este proceso para que entendamos un poco más el modelo de negocio que estamos trabajando actualmente, porque el sector constructor en Colombia es uno de los más importantes en cuanto al aporte económico que hacemos y ha cambiado muchísimo desde, digamos que desde el año 2000 con la última crisis y también ha venido cambiando después de que han salido unas normas muy puntuales. Entonces, eso lo vamos a ver hoy en la charla en un tema de generalidades, como en el escenario actual, y luego vamos a entrar ya en lo que es un proceso de estructuración de un proyecto y cómo el tema de la tierra, porque finalmente pues no podemos construir la casa en el aire. Entonces, el primer insumo es la tierra, que es lo que nos tiene hoy en esta reunión. Vamos a ver cómo el tratamiento de la tierra nos puede beneficiar en el desarrollo del proyecto y cómo lo podemos estructurar para que sea benéfico para todos. Ese proceso de estructuración se desarrolla en unas fases en donde lo primero que tenemos es el estado del arte, que básicamente es cómo estamos hoy en diferentes escenarios. Luego vamos a construir el escenario inicial de negociación. Vamos a ver ahora sí la valoración en precio del predio, cómo son los esquemas de negociación actuales y finalmente, y es donde increíblemente la mayoría pierde el tema y es en el cierre y las garantías que necesita los propietarios, el constructor y que se dan a través de los esquemas fiduciarios generalmente para que todo funcione correctamente, porque el negocio es un negocio estructurado un poco complejo, pero que a través de un tercero, que es la entidad fiduciaria, tiene que quedar muy claro y muy específico para que todos terminen en un proceso satisfactorio. Arrancamos con el tema de las generalidades. Como bien les comentaba, el negocio constructor ha venido cambiando muchísimo. Inicialmente, pues los que lo recuerdan, pues básicamente se compraba la tierra, se hacían unos edificios y se vendían los apartamentos ya terminados y el constructor era el que tenía mucho dinero para poder desarrollarlos. Después vinieron los esquemas de fiducia, después de la crisis inmobiliaria de los 2000, en donde implementamos básicamente algo que ya estaba inventado y lo copiamos en Colombia de una muy buena manera. Creo que fue un proceso muy exitoso, en donde logramos que a través del sistema de preventas se pueda hacer un recaudo inicial y el constructor pueda no necesitar tantos recursos como inicialmente lo hacían, construyendo con recursos propios. Entonces se implementó el sistema de fiducia y llegó también el sistema de crédito constructor para que las personas pudieran pagar su predio sobre planos
Y asimismo, entonces el constructor era el que hacía todo, constituía la fiducia, ponía el equity inicial, sacaba crédito constructor, hacía la obra, entregaba, escrituraba, llegaba al final y la fiduciaria era solamente como un esquema de recibir la plata y meterla en la obra y ya. Posteriormente, digamos que el negocio se volvió un poco más complejo en lo que tiene que ver con normatividad y también los bancos, a través de sus diferentes productos de largo plazo, encontraron que no era tan fácil el tema del financiamiento de los constructores, precisamente porque el modelo de negocio al inicio era casi que un constructor creaba una empresa, hacía un edificio, la liquidaba y garantías no había. Entonces, hoy en día, ese esquema continúa cambiando y ya tenemos muchos más actores, porque antes se compraba la tierra y finalmente, pues, había en abundancia. Hoy en día, en las principales ciudades de Colombia, y de hecho en muchas más por temas de normatividad, pues la tierra se pone escasa y es un recurso absolutamente digamos, limitado. O si no, tendríamos que hacer un proceso de renovación y demás, que también lo vamos a hablar. Entonces vienen ya a meterse en este negocio diferentes actores. Uno es el promotor, que es parte de donde nosotros participamos y es básicamente el que tiene la idea del negocio. Es decir, hay muchas empresas que son promotoras de proyecto más no constructoras, que es bien distinto. Es el que encuentra una oportunidad en un predio o en un mercado y busca el predio para poder desarrollar un producto específico. Eh, y después de que tiene el negocio totalmente armado, encuentra otros actores que lo acompañan y lo desarrollan. Realmente lo que hace es promocionar el producto. Se ha visto mucho para hablarlo con ejemplos en el esquema ahora que se está haciendo de vivienda colectiva o vivienda turística para alquiler por Airbnb o en esos modelos de negocio de vivienda para estudiantes, por ejemplo, acá en Bogotá se ve mucho, que son negocios estructurados diferentes a los convencionales de vivienda familiar, tres alcobas, dos baños, sino ideas diferentes que terminan funcionando muy bien. Entonces, hay que desarrollarla rápido y hay un grupo que se ha dedicado a la promoción de proyectos. Hay otros actores que se dedican a la gerencia de proyectos, que es básicamente, después de tener la idea consolidada, ya se encargan de conseguir los demás actores del negocio para poder traer un constructor, un inversionista, sacar el crédito, integrar a los dueños de la tierra, que generalmente o la mayoría de veces puede ser el mismo promotor, pero no necesariamente cuando hay alianzas entre diferentes grupos. Luego está el constructor, que en nuestro caso va a ser literalmente el que pega los ladrillos y el que hace la obra, que es un negocio distinto. Entonces, por eso es importante que entendamos cómo opera, porque finalmente si nosotros le llegamos con un predio a un constructor puro, no vamos a tener cómo entrar, porque finalmente él no va a tener los demás actores para armar el negocio. Hay que buscar al que tenga la vocación de promotor y gerente, que es el que sí puede ver cómo lo puede desarrollar y cómo puede armar todo el esquema para que funcione. Hay otros que se dedican al tema de inversionistas, que son básicamente fondos de inversión que pueden ser formales o pueden ser family office, que es básicamente familias muy adineradas que delegan en un administrador el manejo de su patrimonio y que se dedican a cualquier otra cosa, restaurantes o que tienen una herencia importante o lo que sea, y le dan a una banca de inversión la administración de esos recursos para que lo diversifiquen en un portafolio. Siempre los ladrillos van a ser una buena opción porque es una inversión segura y material. Obviamente hay otras inversiones en acciones, en títulos y etcétera que pueden ser más rentables que nosotros, pero dentro de un portafolio los inmuebles siempre van a ser también un esquema de inversión, no solamente un tema de uso.
más ahora cuando se están viendo este tipo de negocios de vivienda ya para la renta, vivienda estudiantil, vivienda turística. De hecho, se me va la vivienda para adultos mayores, que tiene un nombre específico también, y diferentes tipos de negocio que responden a una necesidad de vivienda. También obviamente están los centros comerciales y oficinas, y todo esto es atractivo para los inversionistas o administradores de fondos. Entonces, ellos llegan a hacer un papel importante para poder estructurar el negocio porque los bancos no siempre financian todo lo que se requiere. Y estos inversionistas también les puede parecer atractivo recibir un predio y conocen a los promotores y a los gerentes que pueden estructurar el negocio. Entonces pueden hacer parte de nuestro portafolio de clientes como inmobiliarios. Y finalmente, pues están obviamente los dueños de la tierra, que son las personas que están interesadas en vender su predio o inclusive, como lo vamos a ver más adelante, en participar en negocios en donde puedan obtener, además del pago de su tierra, pues una rentabilidad o crecimiento por acompañamiento. Digamos que anteriormente eh, los constructores conseguían inversionistas o tenían un músculo financiero importante y podían comprar en firme. Es decir, salir, girar un cheque, comprar su lote, me lo escrituran y estoy tranquilo. Hoy ya no, hoy nos toca pensar en herramientas distintas que ya vamos a ver eh, más adelante. También hay que ver, además de los actores con quienes estamos hablando, los tipos de proyecto que tenemos. Hay básicamente dos tipos de proyecto de vivienda, el proyecto de vivienda BIS, el proyecto de vivienda no BIS, y hoy a pesar de que no está muy formalizado, yo considero que hay otro tipo de vivienda que es la vivienda de inversión, donde están todos estos modelos nuevos de vivienda para adulto mayor, vivienda para estudiantes, vivienda turística, o inclusive vivienda de rentas cortas y medianas. Es una inversión en vivienda que no se venía dando hace 6, 7 años. O sea, es un negocio nuevo que tiene un auge bien importante y que no se trabaja igual que un proyecto de vivienda clásica familiar. Entonces hay que pensarlo. Hay que pensar también en la ciudad donde estamos o en el municipio donde estamos para entender muy bien los tiempos en los que vamos a desarrollar el proyecto. Si es un proyecto BIS, generalmente es largo. Eh, si es un proyecto donde tenemos un municipio con problemas de plan de ordenamiento territorial, también hay que verlo. Si es un municipio que tiene tierra suficiente, pues la estructuración puede ser en firme con potencial. Bueno, hay millones de cosas que podemos trabajar y que hay que analizar. Y hay que analizar para ver si estamos ante un negocio en el corto, en el mediano o en el larguísimo plazo. Los negocios de construcción para predios grandes pueden durar 10, 12 años. Y en toda esa negociación puede estar el dueño de la tierra. Y nosotros como intermediarios también tendríamos que estar en un proceso de acompañamiento. Entonces, vamos a hablar de eso. Y también tenemos un nivel de incertidumbre grande, una incertidumbre política, pero sobre todo una incertidumbre normativa. Nosotros estamos ante un proceso de cambios de planes de ordenamiento territorial muy grandes porque en Colombia tenemos, ya hemos implementado la norma de actualización de los planes de ordenamiento, pero hasta ahora está en implementación. Entonces hay una incertidumbre en donde no sabemos si esa es la norma urbanística que nos aplica o no, si no la van a cambiar o no. Y finalmente un lote, pues vale, popularmente lo hablamos entre constructores o gerentes, vale lo que se le puede poner encima. Es decir, lo que se le pueda desarrollar a un predio es lo que va a poder costar. Es importante que lo valoremos desde el sistema de incertidumbre y riesgos que pueda tener para nuestro cliente, que en este caso sería el dueño de la tierra. Ese en una ambientación general en lo que estamos y que tenemos que estar siempre, obviamente, muy actualizados en qué está pasando en el país, qué está pasando en la ciudad o municipio donde yo quiero comercializar el predio
y qué está pasando alrededor. Ahora vamos a pasar a lo que es el proceso de estructuración de proyectos como tal para comercialización. Hablábamos de las fases del proceso de estructuración, entonces arrancamos con la primera fase, que es el estado del arte. Básicamente en gerencia de proyectos es cómo estoy hoy, para no hacerlo tan complicado, es qué está pasando hoy alrededor de ese predio. Y existen varios puntos o varias inputs importantes que yo tengo que revisar. El primero es el estado jurídico del lote, porque puede ser un lote maravilloso o un predio, no necesariamente tiene que estar libre de todo, pero eh, súper lindo, bien ubicado, con potencial, en fin, pero jurídicamente puede no estar disponible para la venta o no estar apto para la venta. Si tiene alguna limitación de dominio, si está afectado por una valorización que me genere una afectación a lo que puede ser la rentabilidad de un proyecto y por ende el precio del lote. Si tiene de pronto un proceso sucesoral que puede ser demorado, el tema de tradición que esté absolutamente claro. Eh, Acá el tema de revisar muy bien toda la tradición, porque pues lastimosamente tenemos un proceso de lavado de activos que puede ser complejo. Entonces hay que revisar muy bien que no tengamos algún vicio por ahí, algún proceso jurídico de cualquiera de los propietarios que pueda afectar el lote. Las normas municipales, lo que les comentaba hace un momento sobre el tema urbanístico, sobre el tema de plan de ordenamiento territorial, sobre el estado del predio. Y hay muchas cosas que tenemos que revisar desde el punto de vista jurídico y que tenemos que ver porque todo se puede resolver, pero hay que ver que en qué tiempo y cuánto vale eso, porque eso finalmente va a afectar el precio en el que yo pueda comercializar. Hay mucho constructor, no mentiras, mucho promotor y gerente que se dedica a sanear los predios. Y básicamente es un predio que tiene problemas jurídicos, se lo presentan a un promotor con buena estrategia, lo compra a un precio X y obviamente después se dedica a estructurar el proyecto y revenderlo a un precio mucho mejor cuando ya está muy saneadito. Es diferente salir a comercializar un predio que está perfecto en su tradición a un predio que tiene algunos inconvenientes y eso finalmente se va a resolver con precio. Luego vamos a tener que ver el estado físico del lote. Si tiene construcciones existentes, porque cuando uno compra para construir, pues básicamente lo que está puesto encima no importa, pero obviamente al dueño sí. Hoy en día en ciudades como Bogotá, Medellín y algunas otras, ya se está viendo un proceso de renovación urbana. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo esas casas preciosas donde crecimos todos, que es la casa con el patio posterior de 2 pisos, muy linda, que ya pues no es eficiente para las familias que tenemos ahora, que son familias mucho más pequeñas, y finalmente lo que se hace es unir 2 o 3, 4 predios y generar, tumbar todo eso y hacer nuevos edificios, acorde con los cambios de la norma. Entonces hay que ver qué es lo que hay en el lote y qué tanto sirven. Para los predios que son más grandes, pues afectaciones hídricas, eléctricas, zonas de riesgo, de derrumbe y demás, para poder analizar realmente cuál es el potencial de desarrollo de este inmueble. Vamos a ver también el entorno, porque no necesariamente tengo que ver solo el mercado de comercialización de mi predio, sino también qué está pasando alrededor, cómo está la vecindad, cuál es el potencial de desarrollo que hay alrededor mío, porque en la medida que el constructor o el promotor pueda hacer proyectos más rentables para él, pues el precio del lote va a ser mucho mejor para mi cliente. Entonces, tengo que ver cuál es el potencial de crecimiento de esos predios y los vecinos que tengo. Porque si yo tengo un potencial de crecimiento, pero al lado tengo de pronto una invasión difícil de manejar, probablemente no va a ser tan fácil. O mediante un proceso de estructuración puedo tomar
no solo el predio que yo tengo hoy disponible, sino mirar a ver cómo lo integro con otros vecinos y genero un potencial de comercialización mucho más grande que pueda ser mucho más atractivo para un constructor o para un desarrollador. Obviamente hay que ver en la competencia desde dos puntos de vista. El primero, pues qué otros predios se están vendiendo alrededor que puedan ser mejor que el mío, que estén más cerca a la vista, que tengan vista al lago, al mar, que tengan mayor cercanía a medios de transporte o lo que sea. O qué tengo yo que no tienen los demás y que pueda generarme un proceso de valorización adicional. Pero sobre todo también tengo que ver cuál es el potencial de desarrollo inmobiliario que tiene mi predio para poder saber qué tanto va a poder hacer el desarrollador y qué tanto me va a poder pagar a mí. Además, con los esquemas de negocio que vamos a ver más adelante, vamos a entender que en la mayoría de ellos voy a terminar yo participando o siendo beneficiario de aquello. Entonces hay que ver si realmente me funciona o no. Y finalmente, vamos a tener las necesidades y expectativas del propietario o los propietarios en relación al precio y forma de pago de su lote. ¿Por qué? Porque cuando son varios propietarios, y eso se me olvidó anotarlo, hay que ver el estado jurídico de todos los propietarios, porque pueden ser unos hermanos o algunos temas de embargo y este tomó una parte del lote y el otro otra. En fin, hay millones de esquemas que hay que analizar puntualmente. Pero hay que ver la expectativa, porque si el cliente me dice a mí, mire, yo necesito una plata ya, y el resto puedo aguantarme porque tengo una urgencia, porque tengo X cosa que cubrir, pues el precio del lote tiene que afectarse por eso. Si necesita la forma de pago rápida, pues hay que sacrificar precio. O si necesita una forma de pago específica, pues lo mismo. Eso va a influir en hasta dónde puede llegar mi cliente para yo poder determinar el precio, qué tan atractivo o no puede ser eso para el constructor. Que hay unos esquemas vamos a mencionarlos, pero no necesariamente son una forma que esté preestablecida. Yo sí digo, como lo vieron en la introducción, cada proyecto es un mundo y cada predio, así este lote y al ladito el otro, va a ser un proyecto y un desarrollo distinto desde su propia identidad y desde sus propias implicaciones de propietarios, jurídicas y de mercado como tal. Entonces, es importante que no nos dejemos en una sola plantilla de que esto se hace así, punto, porque el negocio del desarrollo de proyectos inmobiliarios es absolutamente dinámico. Y con el esquema que tenemos económico y político, todos los días hay un cambio de subsidios, hay un cambio en políticas gubernamentales y tenemos que acomodarnos. En la velocidad de que yo me acomode, voy a poder lograr identificar oportunidades de mercado que le permitan a mi cliente tener una mayor rentabilidad sobre la venta de su tierra. Eso en términos generales, el estado del arte. Luego vamos a construir el escenario inicial, que básicamente es, ok, tengo todo esto, es lo que está pasando alrededor de mi tierra. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer más bonito o cómo lo voy a potencializar al máximo para darle lo mejor a mi cliente que pueda generarle mayores rendimientos? Entonces, lo primero es, a partir del análisis jurídico, vamos a hacer el análisis de certificado de tradición y libertad, en donde miramos, bueno, acá es como lo tenemos, tengo opciones de saneamiento o no. Es decir, si tengo un embargo de X número de dinero y si no tengo efectivamente cómo resolverlo, pues tengo que sacrificar predio. O si de pronto tengo un proceso de sucesión en donde todos están muy distantes y no es un tema de dinero, sino que simplemente no puedo negociar con los demás y necesito un tercero que venga a intervenir, puede ser otra cosa. Hay millones de escenarios. Entonces, lo que hacemos es identificar las oportunidades de saneamiento porque siempre va a ser mejor dejar la tradición absolutamente clara y definida para que el predio entre a una fiduciaria en un sistema de parqueo de inmuebles, tiene que estar limpio.
Entonces no va a poder iniciar ningún desarrollo hasta que yo no lo tenga perfectamente saneado. Entonces, desde Proyección Azul, damos un acompañamiento, opciones de saneamiento. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer para que ese predio esté perfecto para parquear en un fideicomiso? Y ahí entregamos alternativas. Si lo podemos hacer directo o si, por ejemplo, puede ser a través de una negociación. Mire, yo necesito tanta plata, resolvemos este problema y lo parqueamos. Y no necesariamente tengo que salir a buscar la plata a precios o que de pronto no tenga el acceso. Hay millones de estrategias. Luego es muy, muy importante validar la norma urbanística, más con lo que les mencioné al principio de lo que está pasando en los municipios. Si el POT está vigente o si ya lo cambiaron pero está en peligro de que se vuelva a caer o si efectivamente está en un proceso de desarrollo óptimo y estable para consultar la norma urbanística. ¿Esto qué es? Es básicamente donde me dicen qué es lo que yo puedo hacer ahí y hasta dónde está mi potencial. Para eso siempre es importante porque la mayoría de los dueños de tierra siempre me dicen, no, 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 yo validé eso, ahí el de al lado vendió y están haciendo viviendas. No, el de al lado vendió y están haciendo tal cosa. Cada precio es distinto, cada predio es distinto por las afectaciones hídricas, por lo que sea. Siempre piden dentro de los documentos de los inmuebles el concepto de uso de suelo. Es lo mejor que puede pasar, eso se puede demorar 20 días, dependiendo de la ciudad, si es planeación o si es curaduría, pero en ese documento sí le van a decir, mire, exactamente para su predio, con sus linderos, con su certificado de tradición, esto es lo que usted puede hacer. Te van a decir para vivienda dotacional, comercio, oficinas, X cantidad de cosas que tengas. Y a partir de eso y del estudio de mercado que habíamos hecho anteriormente y del estudio del entorno, pues vamos a poder establecer cuál es la mejor idea de desarrollo. Vivienda, comercio y vivienda, oficinas y comercio, bueno, todas las mezclas que se puedan imaginar a la luz de la norma. Uno también puede gestionar un cambio de norma urbanística, un cambio de uso de suelo, que son procesos más largos, pero que muchas veces, pues, como están, no es posible desarrollarlos o no tiene el precio que me sirve. Y si el cliente no tiene afán y si tiene algunas conexiones políticas, pues podría gestionar un cambio de uso de suelo si está justificado o una inclusión dentro del plan de ordenamiento territorial donde me lo incluyan dentro del proceso de desarrollo del municipio, lo que sea. Entonces, ese análisis de norma generalmente no lo hacen y esperan que el constructor o desarrollador lo haga acorde a sus necesidades o su potencial, pero es importante que el dueño de la tierra lo tenga claro y que desde acá se valide el ejercicio arquitectónico para poder ver que el constructor realmente esté desarrollando un proyecto que sea beneficioso para mí también como dueño del predio. Luego también hay escenarios en donde básicamente el dueño de la tierra no estaba vendiendo, tiene su casa, está tranquilo, tiene su familia y resulta que los dos de al lado le vendieron a un constructor y vienen hacia mí y me dicen, venga, mire, venga, yo le compro y y juntamos todos los predios. Eso pasa mucho. O hay un inmobiliario que se está encargando de esa unión. Entonces hay que ver cómo es la oferta vigente y qué tan importante soy yo dentro de esa oferta. Porque si todos a mi alrededor compraron y yo estoy sola y sin mí no hay proyecto, pues mi predio toma mucho valor, que solito de pronto no necesariamente puede tener ese potencial, no necesariamente es una casa divina con una cocina preciosa, pero como lo quieren es para tumbar y como me necesitan por algún tema de norma, pues finalmente yo puedo tener unas opciones de rentabilidad mucho mayores. Entonces, en ese análisis de oferta que nosotros hacemos, también vemos la necesidad que tienen de mi tierra. Y finalmente, no hay reemplazo para mi producto en algunos casos. Eso se da mucho en Bogotá, donde realmente ya no hay tierra y todo es un proceso de renovación. O se da, por ejemplo, en los procesos de edificios viejos que se comercializan, en donde obviamente tiene que vender todos los dueños del edificio, edificios que tienen 5, 7, 10 apartamentos. Entonces, resultó yo siendo bien importante.
Y eso hay que verlo como oportunidades. Tampoco se trata de dañar el negocio del constructor. Por eso también es importante ver que todos ganemos y esos son los negocios fructíferos. Pero hay que ver en qué posición estoy yo dentro de la negociación. Eso de cara a que me vengan a hacer una oferta o a que yo esté como inmobiliario gestionando una estructuración de comprar varias casas y tenga que hacer una oferta, tengo que pararme en los dos puntos para lograr el objetivo de hacer estructuración de renovación urbanística. Y ver opciones de desarrollo propias, que es básicamente cuando yo quiero salir a vender un lote y sé que me va mejor venderlo a un promotor desarrollador que a una persona cualquiera que lo quiera como engorde, a la tía que tiene una plata y entonces lo puede comprar y lo va a dejar ahí un tiempo. Hay que ver a quién le vendo el predio y asimismo también ver para qué lo va a usar y qué potencial tiene. Obviamente un predio va a tener mucho mayor potencial para un desarrollador que para alguien que simplemente quiere construir una vivienda o lo quiere dejar ahí o quiere hacer un negocio distinto. Después de tener todos esos inputs, yo ya tengo el predio, ya sé qué necesito para dejarlo perfecto en todo el tema de tradición, para que la viabilidad jurídica funcione, para que la norma me está funcionando y tiene el potencial que necesito acorde con el mercado, que ya sé cómo está la oferta, las expectativas del cliente y demás, pues tengo todas las herramientas necesarias para hacer un ejercicio de cavidad arquitectónica, que en traducción básicamente, ¿qué es? Hacer un prediseño. Es un ejercicio muy sencillo que no tiene que decir exactamente, son 3 alcobas, 2 baños, una grande coworking closet, bueno, en fin, ¿no? ¿Qué tanto le cabe ahí de la mezcla de productos que yo creo que pueden funcionar acorde con el mercado? Y eso va a arrojar un ejercicio de cuadro de áreas en donde yo tengo eh, qué, tan, qué tanto potencial tiene mi lote para poderlo comercializar y qué le puede dar a un desarrollador para saber qué tanto me puede pagar a mí. Eso es un ejercicio de factibilidad financiera, es decir, el lote es rentable para construir, porque hay lotes que definitivamente son divinos, pero la norma no lo permite o tiene una afectación eléctrica, o tiene una afectación hídrica. Y es un lote con una vista preciosa, con desarrollos hermosos, pero tiene ahorita hace poco nos pasó un cuerpo de agua que no hemos podido resolver. Y divino con todo el potencial, pero tengo que resolver esto con entidades como la CAR y demás, que son entidades que no funcionan a la velocidad que quisiéramos. Entonces, ahí el modelo financiero, jurídico, todo funciona, pero no, tengo un punto que no he podido desarrollar. Ese punto me va a determinar dinero. Básicamente, todo se traduce en dinero, en potencial económico para el futuro desarrollo. Porque si se va a demorar más tiempo, pues el tiempo cuesta dinero también. Entonces, todo se traduce en un modelo financiero donde yo realmente no, modelo es el futuro desarrollo que va a haber sobre el lote. Y generalmente ya el mercado está estandarizado para algunas ciudades, no para todas. Se estandariza en ver cuánto me pueden pagar a mí sobre el lote. El peso que tiene el lote sobre la estructura de costos de un proyecto, que puede estar en algunos estratos, también depende si es proyecto bis o no bis o lo que sea. En algunos estratos puede estar en el 5, como en otros puede estar en el 20% de las ventas del proyecto. Entonces hay que analizarlo muy, muy bien. Y eso es absolutamente cambiante. ¿Por qué cambia? Fíjense que antes de pandemia, todos queríamos hacer oficinas y comercio. Era lo más rentable. Básicamente porque yo construyo cascarones, piso, columnas y después vendo así nomás sin mayores acabados a unos precios mucho mejores que se renta súper bien. Vino la pandemia, nadie lo esperaba, contra todos los pronósticos las oficinas murieron y dijimos, oh por Dios, hasta aquí llegamos con los proyectos de oficinas. Y se pensó que nunca más iban a volver a ser rentables. Y hoy ya estamos viendo un cambio de tendencia y un modelo de negocio distinto. La vivienda, que era más una solución, hoy ya se está volviendo un modelo de inversión en vivienda.
Entonces, fíjense que los modelos financieros cambian constantemente. Acá quiero ser súper clara porque cuando nosotros prestamos una asesoría, mira, el 98% de la gente me dice, no, es que yo ya mandé a hacer un avalúo. A mí ya me hicieron un avalúo y a mí ya me dijeron cuánto costaba. No, esto no es un avalúo, por eso el sistema es valoración del predio. Porque el avalúo, claro, tiene en cuenta diferentes métodos, es una labor bien importante que también nos sirve inclusive para temas fiscales, pero es un proceso distinto, es decir, cuánto vale el predio en las condiciones actuales y se hace un ejercicio también de cabida, pero muy general. Y no tienen en cuenta muchas otras variables que realmente afectan al negocio constructor. Y todo este proceso de variación, el avalúo tiene un sistema de valoración estático. Esto es una valoración de en este momento cómo está mi predio. En el avalúo no le tienen en cuenta a usted si es que los vecinos ya vendieron y usted no. No le tienen en cuenta eso. Acá sí lo valoramos de cara a cada negocio puntual. Cada negocio es bien distinto y eso es lo que quiero que se lleven de esta charla. No porque yo hice un negocio así voy a hacer el otro igual. Nunca pasa. Nosotros yo llevo 20 años en este negocio y siempre es diferente y siempre hay una cosa distinta y en nuestro país las normas cambian todos los días. Entonces la valoración, de hecho, muchas veces he hecho valoración de predios hoy que fácilmente en 2 años cambia muchísimo. Me cambiaron el POT y es otra cosa. Resolví el tema del cuerpo de agua y se potencializó. O efectivamente nunca lo voy a resolver, el precio del lote se fue al piso. Entonces, todo eso hay que hacerlo en un orden y mantenerlo actualizado. No es lo mismo siempre. Ahora bien, ya tenemos un precio, ya tenemos una forma de pago. Probablemente ya empezamos a hacer, a unir puntas y a hacer conexiones para lograr una negociación. Entonces, acá es importante que entendamos cuáles son los esquemas de negociación que estamos teniendo actualmente y cómo eso afecta el precio, pero sobre todo la garantía que puede tener mi cliente inmobiliario para lograr el retorno de su venta o de su inversión o como sea que vaya a participar. Segundo. Entonces, digamos que anteriormente o inclusive todavía en algunos municipios o sitios donde la tierra eh, pues todavía se puede llevar y donde compran constructores de diferentes políticas o que están en otros esquemas, hay una compra en firme. Una compra en firme es como se vende un apartamento normal. Yo te hago una oferta, hago una promesa de compra-venta, te pago, me entregas y listo, quedamos de amigos y ya. En el tema de lotes o de temas para desarrollos inmobiliarios, estos tipos de negocio cada día son más escasos. Uno, porque el constructor ya entendió el valor del dinero en el tiempo. Entonces no va a salir a girar un cheque por un predio porque necesita hacer esas inversiones en todos los procesos de promoción y ventas del mismo proyecto. Y porque finalmente tener un predio quieto pues sale costoso mientras hago todo el proceso de licenciamiento y demás, mientras logro los esquemas de punto de equilibrio pues va a ser muy distinto, muy difícil. Entonces no va a funcionar. Aún se ven sobre todo en procesos de renovación, claro, porque cuando estoy haciendo renovación tengo que eventualmente alguien no me vende o no se aporta al lote, perdón, al proyecto, pues tengo que salir con cash a pagar como constructor. Pero es escaso y es un negocio sencillo, tal, toma tu dinero, toma tu escritura y ya. Hoy en día, el 95% de los proyectos inmobiliarios se desarrolla a través de fiducia, además por un tema de normatividad, de captación ilegal de recursos, después de todo este tema de, ¿cómo era que se llamaban? Bueno, las pirámides y demás, que se daban, los esquemas de preventas alcanzaron a ser catalogados como captación ilegal de dinero, básicamente porque yo estoy diciéndole a 50 futuros clientes de inmuebles que les voy a entregar un inmueble futuro que aún no existe y que me van entregando unos dineros de buena fe.
Entonces, por eso hoy los esquemas fiduciarios son casi que para todos los proyectos, de tal manera que haya una destinación específica y que sea clara que no es captación ilegal de recursos, que se prestaba mucho para eso. Entonces, de cara a que en el proceso de transferencia, perdón, en el proceso de negociación pueden haber diferentes formas, algunas de ellas, cuando una es oferta en firme o compra en firme, son las siguientes. Entrégame tu tierra, yo te voy a entregar X número de metros cuadrados y establecemos unas condiciones de ubicación de esos metros o de tamaño de esos metros, parqueaderos, depósitos, o si es para comercializar, también tipo de, si es comercio, oficinas, o si es, por ejemplo, para vivienda en renta, para estudiantes o lo que sea, una cierta participación en el proyecto por área, por metros cuadrados. Eso puede ser un canje full. Luego tenemos el pago en dinero, es decir, yo te voy a dar un beneficio en la fiducia que es un valor fijo de dinero, porque hay formas también que ya lo vamos a ver, pero yo te digo, tu predio vale 5.000 millones de pesos, entonces te establezco el precio, pero el beneficio te lo voy a dar de dinero de la fiduciaria cuando logre el punto de equilibrio el tanto por ciento, luego tanto y a la escrituración tanto, pero tengo mi valor absolutamente claro. Mi lote lo vendí por 5.000 millones de pesos con una garantía a través de fiducia. Y también tengo otro esquema que es donde yo no tengo un valor fijo, sino que tengo un porcentaje de participación en el fideicomiso. Entonces me dice, bueno, su lote vale el 8% de las ventas. Entonces yo le voy a dar el 8% de cada vez que haga recaudo en fiducia. Es lo recomendable. Hay muchos constructores que les gusta decir, yo le participo en la utilidad. Entonces, si la utilidad de mi proyecto son 5.000 millones de pesos, usted por ser dueño y aportante de la tierra, entonces va a tener el 20%. Ese esquema no es tan chévere, porque finalmente el constructor tiene maneras de manejar la utilidad o inclusive puede que simplemente le vaya mal, muy mal. Y entonces yo no tengo cómo porque yo puse mi tierra que está ahí quieta y no ha cambiado, mientras que el mercado le puede cambiar, pueden pasar muchas cosas y yo quedo ahí como en una participación en donde no tengo control. Lo recomendable cuando es por participación, siempre váyanse por porcentaje de las ventas. O en caso contrario, puede haber cualquier cantidad de mezclas. Entonces te doy una parte en área y una parte en plata. O te doy una parte en área, un valor fijo de dinero y a partir de ahí una participación de la utilidad. Si nos va mejor, te doy un poquito más. O te doy participación de la utilidad y un valor fijo. Ahí hay cualquier cantidad de mezclas posibles. ¿Qué es lo fundamental? Mire, las garantías. El negocio fiduciario tiene que quedar muy bien estructurado, tiene que quedar perfecto en el cierre, porque finalmente la entidad fiduciaria es la que es ese punto neutro entre el desarrollador, promotor, inversionista, constructor y el dueño de la tierra. Entonces es ese que se encarga de ver desde la confianza a un tercero no partícipe en que las cosas se hagan como tienen que ser. Esa estructuración del negocio inmobiliario tiene que ser bien detallada, muy bien acompañada para que todos los escenarios posibles puedan estar contemplados dentro del negocio de fiducia. Y también hay un actor importante que cada día está generando mayor eh, presión sobre los desarrollos y es el banco, el ente financiador de la construcción, porque el banco siempre te va a pedir garantía hipotecaria. Entonces, si estás participando como dueño de la tierra, tienes que aportar el lote al fideicomiso, significa trasladar la propiedad a un patrimonio autónomo y además de eso tienes que autorizar que lo hipoteque. Y puede que al dueño de la tierra no le hayan dado un peso. Entonces, imagínate el volumen de riesgo que hay
y por lo mismo hay que lograr que esas negociaciones estén muy bien calculadas y estructuradas desde el proceso de negociación. Y acá viene otro actor importante y es el Estado, el efecto fiscal que hay sobre todas estas negociaciones, porque generalmente la tierra tiene muchos años de tradición, es decir, no, es que este lote es de la familia de toda la vida y entonces lleva 40 años en la familia. Y por ahorrarnos impuesto predial o cualquier razón, está catastralmente en un valor ínfimo a lo que voy a desarrollar ahora. Eso se da mucho en sitios, en áreas de expansión urbana, en donde yo tenía hectáreas de terreno y cambio de vender hectáreas a vender metros cuadrados y cambio de venderlo para la cosecha y lo vendo ahora para construir, para bodegas, para lo que sea. El cambio de precio es, pero fácilmente del 500.000%. Y ahí vamos a tener un efecto fiscal que hay que cuidar y que los esquemas fiduciarios me van a permitir hacer una planeación fiscal para los propietarios iniciales de la tierra y que tiene que estar dentro de la negociación inicial para ver quién se va a hacer cargo de esos tributos y cómo se tiene que hacer el proceso jurídico para que sea lo más óptimo para todos desde el punto de vista de la carga fiscal. Cuando yo transfiero predios a una fiducia, no necesariamente es una compraventa, es un aporte. Puedo ahorrarme la retención en la fuente, por ejemplo. El tema de la ganancia ocasional, ¿cómo se maneja respecto de la renta líquida? Porque cuando es ganancia ocasional, pues hoy estamos en el 15, mientras que la renta líquida es del 35. Entonces, todo ese proceso de planeación, ¿en qué momento traslado yo el lote a la fiduciaria y a título de qué? Porque es muy importante cada una de esas cosas. ¿Y qué tipos de beneficio tengo yo pactados, pero que fiscalmente también tengo que ver en qué momento los tributo? Entonces, hay cualquier cantidad de formas de hacer negocios que hay que verlas desde la particularidad, tanto de los dueños de la tierra, si son personas naturales jurídicas, en fin, como desde el punto de vista del esquema fiduciario que voy a montar para eso y desde el punto de vista del desarrollador y del horizonte que tengo en términos de periodos fiscales para poder desarrollar mi planeación fiscal. Fundamental, para que la rentabilidad del negocio no se nos vayan tributos por falta de planeación. He visto casos que cuando llegan a nosotros, pues ya lo hicieron, ya no tengo mucho que hacer, buscamos cómo optimizarlo, pero pagó el dueño de la tierra, pagó el constructor y luego la fiduciaria también me viene a cobrar. Y ya están las cosas hechas. Importante desde la planeación, hagámoslo. Desde la planeación, el cómo. Ya tenemos el qué, precio, forma de pago, participación, aporte, pero el cómo lo vamos a llevar a cabo, fundamental. Y fundamental que apenas haya un cambio de norma, inmediatamente revisemos el esquema. Ese es como el mensaje importante que quería entregarles el día de hoy en lo que tiene que ver con todo el proceso de estructuración. Acá estamos para acompañarlos siempre, para acompañarlos, bien sea como constructores en el proceso de compra de inmuebles, como desarrolladores, como inversionistas, buscando obtener esquemas de rentabilidad, o como propietarios de la tierra que necesitan una consultoría para saber si lo que le están ofreciendo por su predio realmente funciona y qué garantías necesita, o inclusive ustedes mismos como inmobiliarios que están en un proceso de estructuración. Entonces tengo acá esto, pero no sé cómo empatar las dos puntas y qué será lo mejor para todos. En la medida que los negocios sean benéficos para todos, van a ser exitosos. Esa es una premisa que tenemos en Proyección Azul. Si es desequilibrado, no va a funcionar y algo va a salir mal. ¿Alguien quiere contarnos si tiene dudas, qué le parece este proyecto? Igual vamos a tener este video en nuestro canal de YouTube. Ahí lo vamos a compartir por correo y por el chat de nuestra asociación para que todo el mundo pueda tener la información, la pueda compartir. Elizabeth, mil gracias. Pues una súper exposición. Nos queda muy claras todas las facetas y también los participantes de estos proyectos.
y queremos agradecerte que hayas aceptado la invitación que te hicimos. Ya unas inmobiliarias trabajan con Elizabeth en la estructuración de proyectos, así que por eso la trajimos acá, para tener transversalmente toda la información y las buenas prácticas que puedan llevarse a cabo en este tema. Gracias a todos los que nos acompañaron también. Y pues Elizabeth, dejamos tus datos de contacto en la cajita de descripción y espero que salgan muchos negocios con inmobiliarias, constructoras y desarrolladores de proyectos. Bueno, no, muchísimas gracias de verdad a ti por la invitación. Gracias a todas las personas que nos escuchan ahora en vivo y que nos van a escuchar después a través de los medios digitales. Acá estaremos siempre para apoyarlos. Cualquier duda, estamos en el correo electrónico, siempre pendientes de lo que podamos apoyar este sector. Un abrazo, feliz día, feliz fin de Bueno, semana. feliz día para todos. Chao, chao. Hasta luego.